en realidad lo que van a oír esta tarde yo pienso que no es nada nuevo para muchos, especialmente, se oye bien, ya, especialmente para los que tenemos que trabajar en emergencias y recibir pacientes de trauma. Yo trabajo en un centro de trauma y hago anestesia y cuidado intensivo. Generalmente yo nunca estoy en estas áreas de reanimación ni nada, porque eso lo hace gente más joven. Ya estoy viejito. Ya, sino que yo estoy ahora en el trauma, pero más en cuidado intensivo y en las anestesias complejas dentro de los quirófanos. ¿Ya? Pero de todas maneras es importante, es algo que no debemos olvidarnos nosotros de este ABC. Y es muy posible que estas cosas se repitan o se las hayan mencionado ya en otras charlas o se tengan que repetir posteriormente, porque la cosa es trabajar y trabajar y trabajar y haciendo lo mismo. Porque de que se hagan bien las cosas desde el comienzo depende en mucho el buen outcome que tengan nuestros pacientes politraumatizados. Bien, la evaluación preoperatoria correcta se debe de instituir con una variedad de criterios y monitoreo en orden de manejar de manera segura al paciente de trauma. Durante este periodo perioperatorio hay que desarrollar un plan anestésico que sea racional, que funcione de manera eficiente y que tenga la suficiente flexibilidad para que pueda ser alterado a medida que las condiciones del paciente cambien. Es obvio, el paciente llega mal, en minutos se puede poner peor o se puede morir, entonces usted tiene que tener al mismo tiempo, inclusive muchas veces, sin hacer evaluaciones, hacer tratamientos, así, al ojómetro, porque no nos queda otro, o basado en la experiencia que uno tiene. Es frecuente que esta evaluación inicial se deba hacer simultáneamente con el tratamiento de condiciones que amenazan la vida, de tal manera que el manejo muchas veces sigue adelante sin siquiera conocer toda la información del paciente que está traumatizado. Más aún, ya en otro tipo de charlas, creo que es una que habla sobre farmacología y la intubación del paciente, digo que muchas veces no se necesita ni siquiera ninguna droga. Lo único que usted puede hacer es intubarlo y ponerse a rezar para que la cosa siga adelante y operarlo sin nada prácticamente. No queda otra salida. Así es esta especialidad. Muy demandante de reacciones inmediatas, de toma de decisiones que son cruciales porque es cuestión de, no diría de minutos, sino de segundos muchas veces. La naturaleza dinámica del manejo de estos pacientes, como le decía hace un momento, requiere que se esté usted constantemente reevaluando a su enfermo. Si usted nota que las condiciones se alteran, se deterioran especialmente, porque siempre se van a alterar hacia el deterioro, nunca hacia la mejoría, o sería muy raro. Yo sí creo en los milagros y puede pasar, pero realmente no los he visto. De tal manera que en conjunto el anestesiólogo y los demás miembros del equipo de trauma, creo que esta mañana ya se habló del equipo de trauma y el rol que desempeñamos los anestesiólogos. Van a notarme que esta tarde voy a defender bastante a la especialidad mía, aunque no por eso podemos dejar de un lado a los cirujanos, que son pues fundamentales también, ¿ya? Y los demás miembros del equipo de trauma son los que tienen que tomar las decisiones y hacer lo correcto. La severidad de las lesiones, el peligro potencial de que el paciente se nos choque o que se profundice en su shock, que generalmente es hemorrágico, pero que puede tener otra etiología, puede ser cardiogénico, puede ser neurogénico, dependiendo de las lesiones que traiga el paciente, ¿verdad? Deben ser evaluados y tratados de manera continua. Usted está evaluando y está tratando. Muy bien. En cuanto a la evolución preoperatoria, tenemos que entenderlo que esto requiere mucho del conocimiento y el entendimiento correcto de los mecanismos de la lesión. Asumo yo que esta mañana ya se habló de los diversos mecanismos de lesión, porque la acción, especialmente en los primeros momentos, tiene mucho que ver sobre qué fue lo que produjo un aplastamiento, una bala que entró, un trauma de diferente por latigazo, como decimos en el cuello nosotros. Es decir, tiene mucho que ver este mecanismo productor de la lesión para tomar las decisiones correctas. Todas las lesiones colaterales que traiga el paciente, ya sean conocidas o potenciales, esto es difícil de investigarse porque generalmente los pacientes que nos llegan a las emergencias de los hospitales dedicados al trauma son pacientes que vienen o en ambulancias de la Cruz Roja o en ambulancias de los bomberos
o de la policía o lleguen en helicóptero. Y es muy raro, muy difícil que un familiar o alguien que conozca al paciente pueda darnos alguna información que es de muchísimo valor. Y de tal manera tenemos que ver que no podemos determinar qué grado de comorbilidades y cuáles son las condiciones que trae el paciente al momento, aparte del trauma. Lo ideal es que siempre en el área de recepción de estos pacientes exista un anestesiólogo, ya que el que tiene que tomar las decisiones y hacer lo primero rápidamente. En especial, y este pequeño esquema es más o menos lo que vamos a decir. Si bien esto ha sido esquematizado, siguiendo pasos, no significa necesariamente que esto es lo que vamos a hacer paso a paso. Habrá momentos en que se tendrá que saltar algo debido a la gravedad que tiene el paciente o la urgencia de hacer otra cosa, pues usted tendrá que llevarlo al paciente sin tomografías, sin exámenes de ecosonografía y muchas veces sin exámenes de sangre, sino pasarlo y los exámenes se hacen sobre la marcha. Así vemos pues que hablaremos de la información prehospitalaria de muchísimo valor, de la evaluación primaria y la registración, que es lo que van a verlo en los días del fin de semana, los que vayan a tomar el curso de PTC, la evaluación secundaria y la resucitación también que se hace, esto siempre y cuando las condiciones del paciente, una vez pasada la primera evaluación primaria, lo permitan. La valoración y el plan, que es la evaluación terciaria, muchas veces llega a la evaluación terciaria, y los pacientes, pues, son pacientes de los que llegan a este tipo de evaluación que muchas veces no requieren cirugías emergentes, urgentes, sino que requieren de cirugías que puedan ser programadas, ¿verdad? Y este paciente muchas veces es transferido simplemente a la unidad de cuidados intensivos, donde puede ser manejado de una manera más conservadora. Recordemos que cada día se encuentran lesiones del paciente politraumatizado que requieren menos de cirugía y más de manejo de un intensivista. Uno de los ejemplos que les podría dar hoy día es las lesiones hepáticas. Usted tiene, muchas veces cada día se hace más conservador el manejo de una lesión hepática. El manejo de un hematoma, el retroperitoneo, también pasa lo mismo. Obviamente que para nosotros, no sé cómo sea en México, pero nos resulta un poquito difícil, porque tenemos que tener un tanquero, como los de gasolina parqueados, pero de sangre, para poder tratar una lesión hepática de esta manera conservadora muchas veces. Y que las circunstancias, pues, obviamente, como dijo José Ingeniero, soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias nos hacen que tenemos que esperar, que no podemos quedarnos unos días esperando el momento de tomar la decisión. En cuanto a la evaluación primaria, es lo que ya tienen que haber visto hoy día, el A, B, C, D y E de la evaluación del paciente. Salvo que la cirugía sea emergente y necesaria, entonces el paciente pasa sin esta evaluación directamente al quirófano de trauma, ya no puede estar en la emergencia, porque el paciente la vida del paciente se nos está yendo entre las manos, ¿verdad? Ahora bien, la evaluación secundaria ya comprende un poquito más. Es una historia, ya puede usted hacer un examen físico un poquito más completo. Puede tener exámenes, pruebas de laboratorio, puede tener pruebas de imagen rápidas y fáciles de hacer. Y se hace, pues, sin embargo, si la cirugía, se puede tomar la decisión de cirugía, si en este momento el paciente se nos empieza a deteriorar, pero siempre reevaluando sistemáticamente, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, existe en el triage que hacemos nosotros, hay un momento en que tenemos que tomar la decisión, ¿dónde vamos a reanimar o resucitar a nuestro enfermo? ¿En la sala mismo de emergencia, en el cubículo de trauma, o tenemos que pasarlo directamente para proceder en la cirugía, porque el paciente se nos está muriendo? Muy bien, hay que reunir ciertos criterios para que podamos nosotros decidir, este paciente va directo, no pasa. No le tomen los datos estadísticos, no se preocupen de ver quién tiene la tarjeta de pago para los cargos, ni nada de esas cosas, ni si hay representantes que autoricen o no, porque ese paciente tiene que irse o se les muere. Muy bien, estos que ven ahí son los criterios para la registración en el quirófano de los pacientes que nos llegan mal, pero mal. Uno de esos es el paro cardíaco a consecuencia de un trauma penetrante, usualmente en el área mediastinal o en el tórax.
Si este paro ha sido testificado con lesión cerrada y con solo un signo vital presente, que generalmente es en un monitor de EKG, la onda de electrocardiografía, que nos hace ver que ese corazón tiene actividad eléctrica, aunque no tenga presión arterial y no se puedan palpar o detectar los pulsos, bien sea manualmente o bien sean con ayudas como el sensor de la oximetría de pulso, ¿verdad? Si la presión arterial es inferior a 90, bueno, esto inferior a 90 yo siempre he considerado, esto es lo que indican las normas, las reglas, pero yo creo que si alguien tiene ¿cuántos traumatizados nos llegan con presiones que sean inferior a 90? Inferior a 90 es 80, 85. Nosotros ya, y de esto le va a hablar mañana el doctor Duarte, nosotros ya no hacemos mucho si tenemos un paciente que está con 75 o con 80 de presión sistólica, no lo vamos a pasar a reanimarlo en el quirófano, salvo que este paciente sea un paciente que tiene un trauma de cráneo. En esos pacientes no vamos a permitir esto que se llama la hipotensión permisiva, la reanimación con hipotensión permisiva, pero yo no soy quien les voy a hablar de eso, ¿verdad? Si es que tenemos pacientes que llegan con hemorragias externas no controladas, ¿ya? Y eso lo vemos en los miembros inferiores, especialmente mientras más cerca sean de la articulación de la cadera, más van a sangrar los pacientes. ¿Cuánto creen que sangra un paciente? Y a veces no se ven y se hacen tremendas hemorragias, pues una fractura de un hueso largo como el fémur. Se pueden perder en el foco de fractura un promedio de 1.500 y a veces hasta 2.000 centímetros cúbicos de sangre completa. Y eso en una paciente anémica. Bueno, acá en México no hay pacientes anémicos porque la altura los hace vivir con 15 de hemoglobina y con 45 hematócritos. Pero en Guayaquil, Ecuador, a nivel del mar, y si yo me canso hablando o caminando es por eso que yo vivo a nivel del mar. Entonces nosotros es muy normal que tengamos gente que llega con una hemoglobina de 11, 12 y no hacemos nada, está bien, y un hematocrito de 32, de 34, ¿verdad? Si la herida que trae el paciente es herida de arma de fuego en el tórax y hay signos evidentes de shock, especialmente cuando es en el área precordial o cuando hay amputaciones proximales al codo o a la rodilla. Los pacientes que no reúnen estos criterios son reanimados en las mismas salas de emergencia. Nosotros tenemos una sala especial para reanimar a los pacientes de trauma, ¿verdad? Pero a veces hay tanto trabajo que esa sala es insuficiente y no podemos expandirnos más y hay que hacerlo en cualquier sala de la emergencia. Muy bien. Los resultados de las evaluaciones primarias y secundarias son las que determinan si el paciente será transportado a la sala de tomografía para estudios como TAC, al quirófano para cirugía emergente o a la UCI porque el paciente está en condiciones que puede esperar un mejor manejo, mejorar las condiciones, estabilizarlo, calentarlo y todas esas otras cosas, ¿verdad? Ahora bien, el anestesiólogo, como dijimos al comienzo, siempre debe estar presente en la sala de reanimación de trauma, ya que debe ser el encargado de manejar la vía aérea o de esta manera anticiparse con el paciente que va a pasar directo a la sala de cirugía en ciertos conocimientos y en ciertos criterios, va a ayudar a poner vías, especialmente vías muy gruesas, muy cortas en los miembros, porque se necesitan infundir soluciones a toda velocidad. Muy bien, como hablábamos, vamos a detallar un poquito más. La evaluación primaria se hace con los sentidos más importantes, y esto se puede hacer en cualquier sala de emergencia, de cualquier sitio donde haya un médico y que reciba emergencias. Especialmente si estas salas de emergencia quedan cerca de la vía rápida, las carreteras, etcétera. Yo no sé si la Ciudad de México, pero al norte del país, pues esto sale en todos los diarios, la violencia es cada vez mayor y me imagino que todo el mundo está preparado, por lo menos en la evaluación primaria. Mi país está haciendo más o menos parecido y creo que es un fenómeno de toda la América Latina, ¿verdad? Hacemos el A, B, C, D y E que les mencioné hace un momento por esto, y esto es lo que van a ver ustedes el sábado y el domingo en el curso del Primary Trauma Care, el PTC. Ahora bien, en cuanto a esto, y les voy a robar un par de palabras al doctor García, es que si se practica de manera reglada, se deben identificar, y esta es la idea de este curso, de identificar las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente como son una obstrucción de la vía aérea,
un trauma de tórax en que hay dificultad respiratoria, bien sea porque tiene una herida abierta, bien sea porque tiene un tórax inestable y no puede ventilar adecuadamente, ¿ya? Una hemorragia severa, interna o externa. Eso lo puede determinar usted rápidamente. No sabe qué es lo que está sangrando, pero si usted está en capacidad, si está en capacidad de decir es el abdomen o la pelvis lo que nos está sangrando. Y esto lo vemos en los traumatismos abdominales. Por eso es que ellos nos van a mentalizar para que esta primera evaluación no debe durar más allá de 5 minutos. Por lo general, en manos de un reanimador experimentado, toma entre 2 y 5 minutos. En cuanto al A, es la vía aérea. Cosas que son rapidísimas de evaluar. ¿Habla y respira bien? ¿Sí o no? Si hay obstrucción, pues enseguida, inmediatamente se da cuenta de la obstrucción, abra la boca, lleva la mandíbula hacia adelante. Yo no sé cuántos de aquí sean anestesiólogos, pero eso es lo primero que nos enseñan a los anestesiólogos cuando empezamos un posgrado. Y tratar de liberar la lengua y las secreciones. Usar una cánula de Gardel o un tubo nasofaríngeo, si usted considera que la profundidad de la inconsciencia del paciente es suficiente, porque otra cosa puede estarse metiendo en problemas y va a poner algo o va a luchar con el enfermo. Y por último, si no se puede, si todo esto no nos falla, ir a intubar. Siempre es importante que esto se haga manteniendo la inmovilidad del cuello, especialmente cuando el trauma ha sido de cabeza. Se debe asumir que gran porcentaje de los pacientes con trauma craneoencefálico o que han perdido la conciencia deben de tener y tienen de por sí un trauma de columna cervical, ¿verdad? Entonces tiene que tener un ayudante que solamente hace es sostener en la cabeza en una posición neutra y no moverse, pero ni para respirar. Los aparatos que les van a enseñar allá son muy buenos, pero no le producen una inmovilización completa como lo hace un buen asistente en la sala de emergencia. La B viene de la traducción del inglés de briefing, que significa respiración. Nos damos cuenta, tratamos de averiguar si esta respiración es o no adecuada. ¿Por qué? Porque se puede producir una liberación, para hacer una liberación y un drenaje de un hemoneumotórax. Muchas veces esto, cuando se produce un neumotórax y se produce un neumotórax, atención, eso pone la vida en peligro en minutos. Y eso es facilísimo, solo necesita identificar un estetoscopio. Este pulmón ventila bien, este no ventila nada y está inflado. Ese es un neumotórax. Yo me imagino que todos o casi todos debemos haber visto esta sala de emergencia. Respiración asistida y siempre hemos administrado oxígeno. Apenas el paciente llegue, se hacen todas estas evaluaciones y estas maniobras, se debe de administrar oxígeno con mascarilla, siempre y cuando lo haya, porque me imagino que hay sitios donde no hay ni estas facilidades. El C es circulación. Tenemos que valorar muy rápidamente el estado circulatorio del paciente simultáneamente con la administración de oxígeno y el manejo de la vía aérea y de la ventilación, ¿verdad? Si no es adecuada esta circulación, obviamente lo primero que tenemos que tratar de hacer es parar la hemorragia externa, porque nosotros no vamos a reemplazar algo que se sigue perdiendo y posiblemente se pierde más de lo que se reemplaza, ¿verdad? Usando 2 cánulas venosas muy gruesas y muy cortas, 16 y 14, donde se las puedan poner, y dar los líquidos intravenosos que amerite el enfermo. La mayoría de los pacientes politraumatizados se benefician de la administración de volumen. Lo primero que tenemos que administrar es buenos volúmenes de fluido. Al ojo, darnos cuenta qué cantidad de sangre estimamos que ha perdido ese paciente, ese cuate, como dicen ustedes. Y para, según eso, al ojo también tratar de reemplazar. ¿Qué es lo que podemos usar? ¿Qué es lo que usamos en todo este tipo de radiaciones? Los cristaloides, los coloides, sangre y derivados. Pero lo importante es que todos estos, cuando lo usemos, traten de que sean calentados. Porque lo peor que le puede pasar a un paciente que vive en una emergencia es que de por sí ya debe de venir hipotérmico, es que se le agrave la hipotermia. Recordemos que en trauma se llama la triada de la muerte, un triángulo, el triángulo de la muerte, que tiene hipotermia, acidosis y coagulopatía. Usualmente comienza con el vértice de la hipotermia y eso lleva a las otras dos y ahí sí se le arma un real problema, el cual es muy difícil sacar al paciente, ¿verdad? La D corresponde a la discapacidad. Tenemos que hacer rápidamente una valoración neurológica muy rápida, preguntándole al paciente, ¿está bien? ¿Cómo te llamas? Ya suficiente, no necesita más, está consciente. Si responde o no a estímulo. Se ha hecho este método mnemotécnico del ABDI para saber si el paciente, para más o menos tener muy rápido, tener una idea de cómo está su estado de conciencia. A corresponde a está o no alerta. ¿Cómo te llamas? Fulano, está bien.
Si responde a estímulos verbales, ¿te duele? Sí. Alza la mano derecha, alza la mano izquierda, ok, ahí nos quedamos. Si no responde a esto, veamos si responde a estímulos dolorosos. Le ve la pierna fracturada y le mueve, si el paciente tiene suficiente grado de conciencia, no está tan profundamente inconsciente. Entonces iba a moverse o va a quejarse por lo menos. Y por último, darse cuenta, obviamos todo esto, si nos damos cuenta que el paciente está inconsciente, ¿verdad? No hay tiempo, acuérdense, para valorar Glasgow. Si viene un residente de neuro, va a quererlo valorar, no que se olvide. Eso es para otro paso posterior, para la evaluación terciaria. La E corresponde a la exposición. No nos conformemos, y esto pasa cuando los reanimadores o quienes reciben al paciente en el hospital son novicios o son recién llegados a esta área, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no miran al enfermo. Está muy bien por adelante, el tórax está bien, pero no se dan cuenta que puede tener lesiones posteriores en la espalda, ¿verdad? Entonces, para ver qué otro tipo de lesiones tiene el paciente. Y pues, también es evitar la hipotermia, lo que le hablaba hace unos poquitos minutos. El ABC, este ABC que les mencioné ahora, debe ser reevaluado repetidamente y las veces que sea necesaria si el paciente no se mantiene estable. Inclusive llega el momento en que usted dice, bueno, este paciente a cirugía, veamos qué es lo que está pasando. Para la cirugía tenemos que tener prioridad, y esto va en conjunto, y esto lo deciden muchas veces los cirujanos, porque los tratamientos quirúrgicos del paciente de trauma se tienen que dividir en tres grandes grupos. Los que son emergentes, o sea que tienen que ser hechos ya es muy tarde. Y los B, los que son urgentes, y los C, los no urgentes. Ahora viene en cuanto a la evaluación secundaria. Si el paciente ha pasado esta primera etapa, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con él. En cuanto a las lesiones de tipo emergente, lesión, ya los mencioné hace un rato, lesión de vía aérea que le causa obstrucción. Hemorragia que nos está exsanguinando al paciente, tenemos que pararla a como sea. Si usted ve que el paciente está, inclusive existen en cierto tipo de lesiones de pelvis, que usted sabe que la pelvis está aplastada y fracturada, se usa un aparato como esos que usan los cargadores de hielo, unas pinzas enormes que le aplastan la pelvis y se la inmovilizan, y con eso se consigue parar en gran parte la hemorragia. Sí, este es un poquito más adelantado lo que les voy a decir, el hematoma intracraneal que causa desplazamiento de línea media. Esto, como sabrán, clínicamente no lo podemos diagnosticar, imposible. Necesitamos de la ayuda de imágenes. Entonces, esta no es lesión para entrarlo, ¿verdad? Pero si usted sabiendo que está respirando, es muy fácil darse cuenta que el paciente se está deteriorando neurológicamente, que ha perdido conocimiento, que viene hablando y de pronto comienza a dilatar una pupila, comienza a tener dificultad ventilatoria y comienza a estar en estado de inconsciencia. Ese paciente está haciendo un hematoma usualmente de tipo epidural y tiene que pasar a cirugía por una evacuación muy rápida. A veces no nos da tiempo ni siquiera para entrar al tomógrafo. Cuando existe taponamiento pericárdico, eso es cuestión de minutos, y cuando hay heridas succionantes del tórax, que usted las ve, simplemente las tapa, las cubre, y con eso puede hacer bastante. Las lesiones urgentes son, por ejemplo, las amputaciones traumáticas, lesiones vasculares periféricas. Si usted tiene que estar sangrando la poplitea, puede coartar esa hemorragia simplemente con aplicar una buena isquemia, sabiéndole aplicar un poco más arriba de la rodilla, ¿verdad? Si el paciente está haciendo un síndrome compartimental periférico, este generalmente no es simplemente por el edema, sino que está hinchándose porque está infiltrando la sangre que está saliendo de algún lado, los tejidos. Si la columna es inestable, si tiene una lesión abierta del globo ocular, si presenta una perforación gástrica intestinal, esto podría esperar tal vez un poco más. Cuando hay lesiones masivas de tejido blando, especialmente en cara, cuello, tiene que pasarlo de manera urgente ese paciente allá. O cuando existen fracturas expuestas, especialmente de los huesos grandes, largos. Las lesiones no urgentes pueden ser programadas para el día siguiente, completando el estudio del paciente, tanto de laboratorio cuanto de imágenes. Este tipo de cirugía se toman las decisiones cuando el paciente tiene fracturas cerradas de hueso largo, un fémur, una tibia, un húmero. Pueden esperar una buena inmovilización, le ayuda hasta a calmar el dolor. Cuando hay fracturas estables en la columna vertical, usted ve que tiene un pinzamiento, un aplastamiento, una vértebra, pero está neurológicamente intacto, con una buena inmovilización, como lo van a aprender en el PTC, usted va a ser va a aguantar el paciente hasta el día siguiente, que se lo programará con todas las leyes de ley, teniendo en cuenta la sangre que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera.
cuando hay laceración de tejidos blandos y cuando hay luxaciones articulares, salvo que sea la luxación de la cadera, porque es tremendamente dolorosa y puede ser solucionada en 5 minutos con un poco de anestesia, haciendo la reducción, se ve el dolor y se acaba el problema de ese paciente, siempre y cuando no tenga otras cosas. Si el politraumatizado se pone o se mantiene inestable durante la evaluación primaria y la resucitación inicial, es posible que tenga que ser llevado a cirugía de emergencia. Si el paciente está estable, debemos tener una mayor información entonces con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria vemos que si es posible tener una historia clínica del paciente familiar, hasta este momento se supone que ya han llegado los familiares, se hace un examen mucho más completo, un examen clínico, se hace un examen neurológico. Aquí sí entra la determinación del Glasgow Coma Score. Aquí ya se puede hacer y se puede valorar, bueno, este paciente tiene 14 o tiene 8 y eso le ayudará en gran parte a determinar cuál va a ser la conducta que usted va a seguir. En el abdomen se sigue practicando, cuando yo hice mi entrenamiento fue en el año 82, en la unidad de Shock y Trauma de la Universidad de Maryland, que fue el primer centro que trabajó estas cosas así científicamente. Entonces se hacía a todo el mundo que tenía un trauma cerrado, se le hacía lavado peritoneal. ¿Ya? Ahora se sigue haciendo porque es una magnífica fuente de información, tomando no solamente la extracción de sangre, sino que sale líquido, usted lo manda al laboratorio y lo examina y le van a decir, sí, esto puede ser víscera hueca, que está perforada, el paciente debe de ir a cirugía. Si usted hace un ecosonograma del abdomen dirigido especialmente al abdomen a buscar las vísceras macizas, pues eso va a ser una cosa muy rápida en manos de un buen imagenólogo y va a ayudar mucho en la determinación de la conducta a seguirse. El TAC que se necesite, los equipos modernos, los TAC multicorte son muy rápidos y le dan una información que es realmente invalorable. Se practica además y de manera simultánea, recuerden que siempre todo esto se hace simultáneo, exámenes de laboratorio, comienza a colocar las sondas que necesite el enfermo, usualmente sonda urinaria, sonda nasogástrica y los catéteres y también se hace un examen rectal, porque eso la gente se olvida muchísimo de hacer un examen rectal. El tacto rectal, si sale sangre, le va a dar muchísima información. Ya tiene que estar averiguando qué pasa, ya sabe que es un paciente o seguramente quirúrgico. En cuanto al panel de laboratorio que tenemos que hacerle, o que se le hace generalmente al paciente de trauma, son bien simples: hematocrito, hemoglobina, contagio de plaquetas, una gasometría arterial que se toma en ese momento, TP, INR, tiempo parcial de tromboplastina activado, los exámenes bioquímicos, porque tenemos que saber si este paciente tiene el azúcar alta, si es un paciente retenedor de nitrogenado, etcétera. Todo eso se saca con la misma muestra, una pinchada y se puede sacar todo. Es importante hacer un muestreo toxicológico del enfermo, especialmente si te viene después de un accidente vehicular, un viernes en la madrugada del sábado, un sábado en la madrugada del domingo, o ahora en la semana que hay entre la Navidad y el Año Nuevo, donde muchísima gente se dedica a festejar y se descuida y se maneja y hay la mayor cantidad, hay un pico de elevación de los accidentes de tránsito. Si es una mujer que está en edad gestacional, es importante hacer una prueba de embarazo, porque el manejo de la embarazada es completamente diferente, hay que tener otras precauciones, hay que hacer otros triajes y todas esas cosas, y eso es motivo de una conferencia entera. Y por último, tenemos que siempre sacar enseguida una muestra de sangre para tipificar, sacar el grupo y tipificar y hacer pruebas cruzadas con las sangres que tenemos de ese tipo en nuestro banco de sangre, para tener la disponibilidad enseguida. En la reanimación secundaria hay una parte que ha sido muy bien sintetizada en esta palabra ample, que son las siglas en inglés. Las alergias, saber si ese paciente, alguien tiene que decirle si es alérgico a algo o él mismo, a la bioteneofilaxis, angioedema, alguna cosa. M, en cuanto a las medicaciones que está tomando, muchísima gente que nos llega ahora, es muy común ver pacientes que nos llegan que vienen tomando antiagregantes plaquetarios. Son un real problema estos pacientes cuando se trata de coartar sangrados no solamente de vasos grandes, sino sangrados capilares, sangrados que existen en miembros, etcétera. ¿Ya? En estos pacientes es importante saber si están tomando clopidogrel o si están tomando aspirina por algún motivo. ¿Ya? Es muy importante saber si están tomando drogas antihipertensivas, drogas antiarrítmicas. Conocer, si es posible, el historial médico pasado, enfermedades sistémicas, etc. ¿Cuándo fue la última ingesta? Eso no nos interesa mucho. Siempre debemos de asumir
que todo paciente que llega a una sala de emergencia tiene el estómago lleno, especialmente, como le digo, si un viernes, un sábado en la noche o en los días de las festividades de Navidad, de fin de año. En cuanto a los eventos que son importantes considerar, y esta información se lo da a la gente que está en la ambulancia, es cuáles fueron más o menos el mecanismo de lesión, cómo estaba el paciente al estado del trauma, ahora que se pone muy frío, de noche se enfría mucho más rápido el enfermo, y le pueden dar una estimación del sangrado que tuvo desde el momento en que lo encontraron hasta el momento que lo traen a la sala de emergencia del hospital. La evaluación radiológica, las imágenes, se basan en el mecanismo y severidad de las lesiones, en las condiciones del paciente y en el informe que nos han brindado, tanto el examen físico en las evaluaciones primarias como secundarias. Pero es fundamental hacer una radiografía de tórax simple, una de pelvis antero-posterior. La columna cervical siempre se ha dicho que es la primera radiografía que se tiene que hacer, especialmente si es un paciente de cráneo, pero no una columna cervical cualquiera, es una columna cervical con el radio dirigido de manera lateral y siempre tiene que hacerle tracción de ambos brazos hacia las piernas, con la idea de que se nos permita ver las 7 vértebras cervicales. Si usted no le hace eso, solo va a poder ver 5 o 6. Siempre 5, 6 a veces, pero muy raro, los hombros en esta posición le tapan el cuerpo de la 7ª vértebra cervical y se le puede pasar que es la vértebra fracturada, aunque el paciente no tenga ningún déficit neurológico, pero eso lo podríamos nosotros hacer en la movilización, en la intubación, en cualquier otro momento. Un TAC simple de cráneo que es muy rápido y radiografía de las extremidades para decir no hay lesión. Yo les diría que en nuestro hospital lo hacíamos y ahora es un poquito más difícil porque, qué lástima, no sé cómo sea en México, pero en el ECOR cada día las compañías de seguros interfieren muchísimo más con este tipo de exámenes. Y los pacientes que vienen con seguros, especialmente de SOAT, que se llama, que es el seguro de accidente de tránsito, que es obligatorio para todo individuo que tiene un automóvil, no paga ciertos exámenes, entonces hay que obviarlo. A mí me parece absurdo, yo creo que los hospitales, dentro de su margen de utilidades, pueden ceder un pequeño espacio para una placa de más, ¿no? Es por lo menos mi opinión, obviamente que la estoy diciendo aquí, no la estoy diciendo cerca del director de mi hospital. Peor, delante de la financiera del hospital nuestro, que es mi esposa, la directora financiera. Bueno, en cuanto a la evaluación terciaria preoperatoria, tenemos que ya es más profunda, ya el enfermo se supone que está bastante estabilizado, que no tiene que ocurrir no tiene que concurrir a una cirugía emergente, y si son las emergentes pueden esperar un poquito para esto, ¿verdad? Vamos a repasar este cuadro muy rápido. En la cabeza, por ejemplo, en la cabeza tenemos que ver la evaluación del Graham Como Score, como les decía hace un momento, los resultados del TAC, ver la radiografía del TAC, si hay fracturas, si hay sangrado o simplemente si hay edema, para nosotros tomar las medidas antiedema necesarias en el momento en que llega. Si aumenta la PIC, hay que considerar el monitoreo de la PIC. No todos los hospitales están en condiciones de hacer monitoreo de la PIC. Nosotros sí lo hacemos, pero escogemos los casos cuando no ceden a casos no ceden de la manera a los traumatismos convencionales. Si existen laceraciones y scalp, el scalp es una de las lesiones más sangrantes que existen. En cuanto a la carga de la vía aérea, es importantísimo conocer las lesiones oculares, si hay laceraciones o hay fracturas. Y más que nada, las lesiones que pueden comprometer el manejo de la vía aérea. Esa fractura de paladar, eso hay que tenerla muchísimo en cuenta. Y por más que el doctor Navarro nos hable que existe una cantidad enorme ahora a disponibilidad de los médicos, de equipos para manejar la vía aérea, siempre un paciente que tiene la boca llena de sangre, que tiene la lengua cortada, que no tienen que apoyarse porque se le han volado los dientes, va a ser una intubación no difícil, sino yo diría hasta casi imposible, ¿verdad? Así es. En cuanto a la columna, es importante conocer la estabilidad de las lesiones de la cervical, torácica y lumbar, previo a manipular la vía aérea. Esto, siempre y cuando no sea un manejo de la vía aérea, una intubación, pero inmediata, urgente que tiene que hacerla, ¿verdad? Para posicionar al paciente. Y siempre recuerden, la columna inmovilizada, mientras no se descarte cualquier lesión, por pequeña que sea, tiene que alguien estar sosteniendo la columna cervical o usar un inmovilizador, pero un buen inmovilizador, no les pongan 2 toallitas, 2 bolsitas de arena, esas cosas, que eso en realidad van a ayudarlo muy poquito. En el tórax, si hay lesión pulmonar, tiene que averiguar hemoneumotórax, contusión pulmonar. Esto, si tiene un problema de esto, está contraindicado
si tiene un neumotórax, está contraindicado el uso de óxido nitroso en anestesia. Esto lo menciono, aunque yo sé que aquí en México nadie usa por la altura óxido nitroso. Nosotros sí usamos a veces, pero obviamente nadie se le va a ocurrir dar óxido nitroso, que es un agente que aumenta, hace expandir más todavía en las cavidades en que está encerrado. Llámense en oído, llámese abdomen, llámese pericardio, llámese tórax, ¿ya? Si la lesión es cardíaca, existe contusión del miocardio, muchísimo nos da la electrocardiografía de esto. Y porque lo primero que empieza es con arritmias, podemos ver ciertas arritmias y un examen rápido nos va a permitir saber si va a tener este paciente contusión. Enseguida, pues obviamente también practicar las enzimas cardiológicas que se comportan exactamente igual que si fuera un mecanismo de infarto agudo del miocardio. Si la lesión es vascular y sección de aórtica, ahí sí que la cosa está difícil, porque esto a veces no se ven de entrada, sino que progresan con usted lo único que puede ver es un ensanchamiento de la aorta. Si el paciente tiene opción de llevarlo a una resonancia magnética, una angioresonancia, va a ver que se trata de uno, pero usted no sabe cómo va a evolucionar eso. Hay muchas que se tratan conservadoramente, hay otras que se ponen unos refuerzos de malla por vía endoscópica, angioscópica, y bueno, hay que esperar, pero no es mucho lo que se puede hacer realmente, y aún mantienen unos niveles muy altos estadísticos de muerte, ¿verdad? En cuanto al abdomen y la pelvis, que lo que creo que mejor se evalúa o se trata de evaluar siempre, saber con estas dos armas que son el TAC y el FAST, hacerlo de manera objetiva. Y por último, un buen eco abdominal nos permite ver muchísimo una de las lesiones ocultas que son de suponerse y que usted tiene que perseguirlas, que son los hematomas del retroperitoneo. Hay diversos tipos de fracturas, disrupción sacroiliaca, pero esto da un poquito más de tiempo. Lo que puse es gran sangrado hacia el retroperitoneo específicamente. En cuanto a las extremidades, buscar la fractura, y otras lesiones son quemaduras, y especialmente las quemaduras, si son de la parte superior del cuerpo, tiene que usted asumir que al paciente se le ha quemado la vía aérea superior y como tal comenzarlo a manejar. Y bueno, para terminar quiero mostrar esta placa que la hicimos en un evento de anestesia en nuestro hospital, donde verán ustedes a dos grandes amigos nuestros y dos excelentes profesionales de la anestesiología y el cuidado intensivo aquí. Aquí a la izquierda, el autor de tantos libros que se exhiben aquí, el doctor Raúl Carrillo Pérez, y aquí el doctor Pastor Luna, que es un ícono en México y en el mundo latinoamericano por lo menos, de la cirugía cardiovascular, ¿verdad? Esto es tomado en una playa nuestra, ellos fueron en abril, donde teníamos excelente clima, salimos a pasear y después en la otra charla mañana, los que vienen, verán que tenemos una mejor que esta. Y por último, quería dar las gracias presentándole a los dos grandes amores de ahorita de mi vida, mi hija Denise y mi nieta Cristina. Gracias por la atención. Vamos a hacer preguntas. No, es una cosa, que la mesa redonda al final tenemos que quedar. Sí, vamos sobre el tiempo y obviamos la mesa. Agradecemos al doctor Jorge Plaza su participación, le damos un pequeño obsequio a nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología y le damos las gracias por su brillante participación. Agradezco mucho. No, una vez más, gracias por invitarme. Para mí es un placer venir a este lindo país y he venido tantas veces. Mi hija es a la que les enseñé, se graduó de odontólogo en Guayaquil y hizo su maestría en la Universidad La Salle de León, Guanajuato, 3 años. Así que imagínense, yo venía 3, 4 veces que se siente enferma, papi, venga un ratito para que no me quiero regresar sola a Guayaquil. Venía y me... Bueno, así son las hijas, ¿no?